¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast de vocación internacional con sobrevuelos nacionales y que hacemos desde Santiago, la capital de la República de Chile, para Zárate y Carlos Zárate, que curiosamente, como siempre decimos, no somos nada. Doña Paz, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va mi no variante? Aquí estamos. Ha sido una semana y tenemos varios temas para desarrollar que nos va entreteniendo esta dinámica de tener varios temas en el programa y no dos o tres. Y el primero que yo quiero introducir a la mesa tiene que ver con el agobio que tiene Europa. Y entonces usted dirá, pero ¿cómo? Si todos los días veo en el noticiero lo mismo y lo van a repetir otra vez. No, vamos a tratar de, con Paz, de hacer una mirada desde cómo nos vamos a preparar para el comandante calor. Al invierno le dicen el general invierno. Bueno, yo lo quiero decir al calor, el comandante calor. ¿Por qué? Porque hay una serie de medidas y de iniciativas que tienen que tomarse no en los próximos 5 meses, sino ahora, ya, para poder enfrentar esta creciente ola que ya nos sacó de lo anecdótico. Fíjate que yo no le encuentro mayor placer a contar. Alguna vez contamos, y mire, hizo 55 grados en Arizona y nos parecía chistoso. Ahora a mí ya no me parece chistoso porque hay vidas humanas en juego, pero sobre todo hay sociedades que políticamente no se quieren adaptar o no le han tomado el peso al fenómeno. Sí, es que yo pienso que una cosa es que haya una ola de calor en Europa donde la gente tiene aire acondicionado, donde incluso uno podría pensar que el Estado puede proveer un subsidio para aquellos que no puedan pagar la cuenta de la luz, que obviamente aumenta cuando la gente tiene aire acondicionado. Hay países que se volverán inhabitables por el calor, tal como en este podcast hemos mencionado que hay países que desaparecerán por la subida del nivel del mar. Entonces, por ejemplo, por decir Mali o Burkina Faso se volverán inhabitables. Que si uno lo piensa, es un poquito como si el territorio desapareciera porque nadie puede vivir en él. Entonces, y obviamente países como esos, incluso países que pueden no volverse inhabitables, pero muy cerca de eso, son países pobres que no pueden darle a sus ciudadanos aire acondicionado. Claro. Entonces, hay una gran diferencia entre el calor en el primer mundo y el calor en el resto del mundo. Eso por una parte. Y lo otro, que es algo que en realidad hay algunos actores, por ejemplo, en Chile, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, viene planteando que el calor tiene un efecto muy claro, por ejemplo, en todos los años que existan estos incendios catastróficos. Sí. Y el mundo no tiene una fuerza de combate, por ejemplo, estable o más o menos organizada para que, por ejemplo, del hemisferio sur se ayuda al hemisferio norte a combatir los incendios que, por ejemplo, esta temporada ha sido en Canadá, hemos tenido en Canadá. Y del hemisferio norte regularmente hay ayuda al hemisferio sur para lo mismo en la época contraria, porque si no hay una capacidad ociosa que no se está, de combate, por ejemplo, de incendios forestales, que no se está organizando. Entonces, ¿sabes qué? Yo esa idea no la he visto tan claramente en instancias internacionales. Es una idea que me parece una idea chilena. Y de hacerlo estable, porque obviamente estas cooperaciones existen, pero de manera ad hoc. Y esa quizá es una forma de cooperación entre los gobiernos para paliar uno de los efectos del calor que nos asedia. Sí, voy a salir al tercio diciendo lo siguiente. Uno está preparado para el frío. De hecho, Paz está disfrutando de una taza de café en un día que particularmente acá en Santiago está haciendo frío. Pero el problema es que nunca pensamos en el calor. No se nos ocurrió pensar en el calor, no se nos ocurrió arquitectura contra el calor o recubrimientos contra el calor. Fíjate que estaba pensando algún día de particular agobio en el centro de Santiago y uno decía, pero ¿cómo? Si están haciendo apenas 30 grados, ¿cómo tanto agobio abajo, caminando en la calle? Bueno, levanté la vista y empecé a mirar y era la jungla de cemento como pasa en muchas capitales del mundo. A esa propuesta chilena de tener una fuerza internacional de tareas, que yo creo que es fácil en el papel de instrumentar, difícil por varios ribetes que tiene, uno tendría que sumar alguna especie de reflexión sobre cómo enfrentamos el calor, porque el problema, Paz, puede ser tener aire acondicionado, no voy a discutir eso porque es obvio, pero el problema es que el aire acondicionado también genera gasto eléctrico y también genera contaminación. Entonces, estábamos por un lado
con los motores de combustible fósil, haciendo un esfuerzo para sacar el combustible fósil de en medio. Estamos haciendo un esfuerzo en la electricidad y vamos a tener que empezar a gastar en medio de enfriamiento. Lo otro, ¿habrá algún gobierno en el mundo que de verdad le tome asunto a lo que está pasando? Porque en el fondo combatir incendios forestales, los de Canadá, su ceniza, su columna llegó a España. Lo que está aconteciendo en Grecia, en las colinas de Atenas, es algo que pasa todos los años. Digo, ¿habrá alguien que se preocupe por hacer una reflexión sobre aquello? Yo creo que los gobiernos han hecho reflexiones, pero quizás, y por eso la idea de la fuerza de incendio, quizá esa idea no tiene y esa reflexión no tiene la permanencia que se necesita, porque obviamente, mira, por ejemplo, respecto al gasto eléctrico, la energía solar podría proveer parte del gasto eléctrico extra que significa tener aire acondicionado, y esa es una fuente de energía limpia. Pero te salgo al tercio de nuevo. ¿Cuánto cuesta instalar eso? ¿Y quién lo va a pagar? Sí, obviamente, sí. Por eso mismo hacía la diferencia que hay una diferencia entre medidas para mitigar el calor en el primer mundo y en el resto. Y respecto a la arquitectura, en los países que naturalmente son calurosos, las civilizaciones desde antaño tienen formas de construir que hacen una especie de aire acondicionado, digamos, desde los romanos en adelante. Sí, pero hablamos de países que no tienen esa cultura, porque es obvio que en África la gente sabe construir contra el calor. Claro. Digo, en otros países. Claro, y viceversa, en los países fríos ellos tienen formas de conservar el calor que ahora no les están sirviendo. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, todos esos antiguos edificios de Inglaterra, la mayoría. Los de vidrio. Bueno, todos, en realidad. Todos los edificios antiguos están hechos, y también en los países nórdicos, para retener el calor y la luz. Entonces, esos edificios, cuando la temperatura sube de 28 hacia arriba, se vuelven un horno. Sí, claro. Claro, y por ejemplo, los más antiguos, medievales, ¿no? Que no pueden tener medios como aire acondicionado adentro, es una cosa muy extraña. Entonces, esta parte de la arquitectura es fundamental. Varios amigos arquitectos, de hecho, he leído que están tratando de traer soluciones, incluso soluciones muy antiguas, y básicas y económicas de distintas culturas que están más acostumbradas al calor a países como los nuestros que están menos acostumbrados al calor. Pero de que eso es una transformación enorme, por cierto que lo es. Usted sabe que en la vida hay pecados que a uno no le perdonan, nunca. Y sería un pecado que nosotros, en No Somos Nada, no abordásemos tangencialmente un fallo de la Corte Internacional de la semana pasada que aludía a Colombia con Nicaragua. ¿Por qué lo digo? Porque en una conversación previa con Paz, que es la experta, yo aquí voy a quedarme calladito, voy a escuchar. Tengo entendido que la Corte casi que se fue para atrás de lo que había decidido anteriormente, y había en Colombia una razonable alegría a partir de un fallo que prácticamente a Colombia lo dejaba anuladísimo en su disputa con Nicaragua por las islas y el mar circundante de San Andrés y Providencia en el Caribe. Sí, yo estuve leyendo con detención porque esto sucedió justo hace una semana, ¿verdad? Después que grabamos el capítulo anterior. Sin embargo, me di cuenta que no era como lo habíamos pensado al principio. A ver. Porque Colombia y Nicaragua han tenido 3 casos y Colombia perdió 2. Uh-huh. Y este tercero es sobre un tema mucho más técnico y acotado. Es decir, la Corte no se está yendo para atrás en lo que ya falló en contra de Colombia 2 veces. Este tema en particular es un caso mucho más acotado, más técnico de la relación entre ambos, y se refiere solo a un aspecto más o menos técnico que se llama la plataforma continental extendida. Y la plataforma continental es la continuación de los continentes en el océano, y esa plataforma se explota, por ejemplo, dentro de las 200 millas, cosa que, por ejemplo, para sacar hidrocarburos. Ahora, si es que en el relieve submarino esa prolongación de los continentes se extiende, tú puedes pedir más de 200 millas, tú puedes reclamar más de 200 millas. Y eso es lo que Nicaragua intentaba y les fue mal, porque esa extensión del relieve submarino se introducía en las 200 millas que le correspondía a Colombia. Entonces la Corte le dijo que no.
Entonces, eso fue lo que ganó Colombia. Pero claro, esos fallos que ya la perjudicaron y que a Colombia le ha costado, o sea, a Colombia se ha negado a aceptar, siguen en pie. Bueno, explicación de fondo marino y tal, pero había que hacerla porque es uno de esos temas que nos lleva al otro. Conectemos dos temas. Dicen que en las cumbres normalmente hay grupos de afinidad y dentro de esos grupos de afinidad hay cierta unanimidad con respecto a ciertas situaciones. Lo que hemos visto en la cumbre de la CELAC reciente y lo que acabamos de ver y escuchar en la cumbre que hubo en Europa con la CELAC fue una, entre comillas, alimentado por cierto sector de la prensa, enfrentamiento entre el presidente Boric y el presidente Lula. Y nosotros queremos, por lo menos particularmente, yo quiero salir al tercio de eso, primero aclarando dos cosas. Aquí no habla el señor Boric, presidente de Chile, sino habla el gobierno de Chile. Y el gobierno de Chile como tal emite una opinión con respecto a una situación y el gobierno de Brasil como tal emite una opinión con respecto a una situación. ¿Dónde entro yo a esto? A mí me parece inconcebible que alguien crea que puede criticar a otro por no estar de acuerdo con una posición. Lo que Lula intentó en la cumbre acá y lo que intentó en la cumbre en Europa, para mí, raya en la falta de respeto. Primero, yo soy libre de decir lo que a mí me parezca con arreglo a lo que está sucediendo. El presidente Boric dijo que la narrativa de lo que Lula trataba de hacer entender, que había una narrativa contra Venezuela en tema de derechos humanos, no era cierto, y es la posición de Chile. Eso no es cierto. Tan no cierto es que tenemos la cantidad de migrantes que tenemos. Y después... que el problema de Venezuela era narrativo. Era narrativo, eso es lo que dice Lula. Y Boric le dijo, no es narrativo. Okay. Y después, no contento con eso, dice, no, es que Boric es un tipo muy joven, no entiende lo de las cumbres, para ocultar una cosa que es mucho más grande. Y era que Lula fracasó en su intento de ser mediador en la guerra en Ucrania. Un tema que aquí se dijo en su minuto y que aquí se dijo, en estas mismas voces, que era bien difícil que Brasil pudiese asumir eso por los temas internos que había. Entonces, ¿por qué lo quiero traer a colación? Porque resulta que hay dos liderazgos de la izquierda suramericana que están comenzando a notarse y están enfrentándose. Un liderazgo tipo Alberto Fernández, tipo Lula, que habla de una épica y de una narrativa que ellos mismos crean, y otro liderazgo como el liderazgo del presidente Boric, más allá de la palabra liderazgo en sí misma, las opiniones del presidente, que son diferentes y divergen muchísimo de esta izquierda tradicional suramericana. Aquí el que va a jugar el papel, y con eso voy contigo, muy importante, es un señor que trabaja en el Palacio de Nariño en Bogotá, Colombia, el presidente Petro, porque es el otro que queda en la mitad. No cuento a Venezuela, porque Venezuela en esta ecuación de la izquierda suramericana no cuenta. A ver, yo quisiera detenerme en un punto. El presidente Boric estuvo muy bien, ha ganado merecidos elogios por lo que dijo en esta cumbre reciente de la CELAC respecto a Ucrania. Él siempre ha sido claro, hay que reconocerlo. Entonces creo que desarrolló un poco más su idea en este espacio europeo. Y lo que creo que nadie esperaba es el insulto del presidente Lula, porque él atacó no la idea, sino a la persona. Y eso es una gran diferencia, ¿verdad? Porque pudo haber dicho, tenemos un desacuerdo, ¿verdad? Nosotros lo vemos de forma diferente, etc. En vez de eso, lo que dijo que en el fondo lo llamó imberbe, sin experiencia. En cambio, dijo, yo ya tuve esa prisa, yo ya no tengo esa prisa o esa ansiedad. Y eso es muy lamentable, porque los desacuerdos de la idea son totalmente normales. Son de ideas. ¿Verdad? Entre presidentes. Y lo que me ha impactado positivamente es que bastante prensa internacional tomó nota también de la reacción calmada del presidente Boric frente al insulto. Y es decir, no, en realidad no me siento insultado. Es una divergencia que es normal entre presidentes. Y además mantengo el mismo afecto. Le reiteró que le mantiene el mismo afecto y respeto de siempre. Y eso es una actitud muy positiva, porque las divergencias siempre existirán. Y como bien dices tú, al presidente Lula, no solo su intento de mediar, creo que también lo mencionamos en este podcast antes, que por lo menos mi opinión es que detrás del intento de mediar, lo que ha existido es, no sé si estás de acuerdo,
un intento de ganar un espacio mayor en el concierto internacional para Brasil, pero con un objetivo concreto, que es llevar al país a ese sueño que por décadas ha tenido Brasil, que es la idea de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Sí, a ver, yo me quiero detener en lo siguiente. Creo que todos pasamos alguna vez por la vida por la persona mayor que lo llamaba a uno y lo amonestaba y le decía, no, mire, esto hay que hacerlo de esta forma, hágalo así, hombre, no se complique la vida. Y yo creo que estuvo absolutamente fuera de lugar aquello. No me convierte en defensor de nadie, yo no defiendo a nadie per se, simplemente estoy haciendo un punto entre lo que dice el gobierno de Chile como una posición internacionalmente validada y aceptada. Es decir, Chile se opone a las guerras en cualquier parte del mundo como principio, y otra persona que trata con este grado de influencia de frenar una resolución absolutamente clara sobre el tema Ucrania. Aquí hubo gobiernos que bailaron samba con Brasil, no sé si la chica de Ipanema, bailaron samba, Nicaragua, que fue el que finalmente terminó frustrando todo esto con una cápite. Nicaragua, si hay un país en este momento en América Latina, y también lo tratamos en este podcast en su minuto, que no le podemos decir democracia de ninguna forma, es Nicaragua, donde la gente está encarcelada, los sacerdotes son encarcelados porque sí, porque no, los opositores viven fuera, y se da el lujo de ir a un foro internacional y frenar una resolución. Ahora, mi situación o la manera como yo termino de verlo tiene que ver con lo siguiente, Paz. Todos los gobiernos del mundo merecen respeto, y el respeto es la base esencial de cualquier acuerdo, de cualquier situación. Aquí, más allá de la falta de respeto que comparto contigo, no sé si la palabra insulto, pero la falta de respeto sí la compartimos los dos, hay un tema de ¿y usted quién es? Y yo eso no estoy dispuesto a aceptarlo. Yo no estoy dispuesto a aceptar, y hablo como ciudadano chileno en ejercicio, que alguien le venga a decir a Chile qué hacer y cómo pensar, porque por esa época ya pasamos. Ahora, hay un bando que aplaude a Lula, dice, qué bien que lo hayas puesto en su sitio, y hay otro bando que dice, espérate un poquito, aquí hay que tener cuidado y hay que ver bien las cosas, porque además el tema de Brasil y la llegada de Brasil al Consejo de Seguridad es un tema que, la verdad sea dicha, si Brasil llega, ¿a quién representa? Solo Brasil, representa al continente, al hemisferio norte en su totalidad, a las naciones empobrecidas del mundo, ¿a quién? Entonces yo creo que ahí también hay parte de lo que tú dices, y hay parte del presidente simplemente decir, mire, ¿sabe qué? Pues usted dirá lo que dirá, yo ya dije lo que dije y tan amigos como siempre, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo ves tú este rol que mencionaste hace un poquito del presidente Petro en Cordio? A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que tengo que dividirlos por edades. Alberto y Lula son tipos más o menos de edades similares y parecidas y plataformas ideológicas parecidas. Y Petro y Boric son tipos de edades parecidas y plataformas parecidas. A mí me asombra mucho cuando reviso la prensa colombiana y veo que los problemas de Colombia son muy parecidos a los que tenemos acá. Y yo no veo a Petro aceptándole a nadie que le diga qué hacer. Y sí veo a Petro tratando de buscar una afinidad con Boric. Hay que decir que además normalmente en las cumbres, si bien el presidente de Chile es afectuoso con el presidente de Brasil, con el que mejor se transmite es con el presidente de Colombia. Ahora, soy parte interesada, viví en Colombia, conozco la política colombiana adentro. Yo creo que la izquierda latinoamericana tiene que empezar a buscar una narrativa diferente a aquella de quién tiene el poder y quién tiene el garrote, por llamarlo de alguna forma. Y en ese camino, yo creo que Chile está en ese camino. A ver, estamos en un camino en que algunas de las realidades pueden ser miradas y miradas de otra forma, ¿no? Si usted mira un cuadro por el lado derecho o por el lado izquierdo, no es el mismo cuadro. Y tengo la impresión que Petro ya se pronunció en una postura similar a la de Boric, quizá un poco más suave, pero que sí, ya se alineó para ese lado, ¿no? O sea, él criticó la guerra, desde lo mismo que lo criticamos todos. Ya. Es decir, aquí yo te ataco, sí, yo te ataco, te bombardeo los hilos. Entre otras cosas, nos vamos a saltar un poquito lo que tenía. No, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, pero vamos a volver sobre este tema en un minuto. Hablando de esta cosa de diferencias y tal, y cerrando un poco el tema de la CELAC, a Perú ayer le tocó una sacudida fuerte, una sacudida social muy fuerte,
que recorrió todo Perú, que dejó detenidos, pero me quiero detener en una situación. No puedo decir el gobierno peruano que no lo vio venir, esto se está caldeando hace mucho tiempo. Voy a utilizar mi frase de rigor, ¿Quo vadis Perú? ¿Para dónde vas Perú? Porque me da la sensación, y vamos a ocupar apenas unos minutitos en Perú, que no hay conducción política posible, incluida la salida de Boluarte del gobierno. Es decir, que Boluarte salga del gobierno no arregla nada, no soluciona nada. Sí, como me parece que en realidad un poquito como Francia, esta es una situación que se arrastra hace mucho tiempo y que tiene breves periodos, es decir, la crisis es lo permanente y la tranquilidad es la excepción. Entonces, ahora la tranquilidad ha durado unos poquitos meses, pero nosotros en este mismo podcast hemos hablado de Perú repetidamente, que esta es una crisis que no le encontramos salida y que la presidenta Boluarte, ella misma, no representa, como tú bien recuerdas, una salida a la crisis. Y por lo demás, la inestabilidad peruana también alimenta, como también lo hemos dicho acá, un problema mayor, porque en Perú hay una crisis económica importante. Uh-huh. Y es una crisis que en buena medida es alimentaria. Es decir, ¿qué agente más potente para incendiar la pradera que es que la gente no tenga para comer? Y la causa de esa crisis alimentaria es la sequía, sobre todo en la zona andina, donde la gente, esa agricultura es de subsistencia, ni siquiera es para vender, correcto, es para vivir. Ahora, hablando de eso, porque dije que iba a ser poquito lo de Perú, y va a ser poquito. Uh-huh. El señor Putin ayer decidió bombardear los silos en Odessa. El señor Putin y su gobierno decidieron declarar a los cargueros de trigo blancos militares. El señor Putin y su gobierno tienen al mundo al borde de una crisis alimentaria de proporciones. Nos hemos ocupado de Rusia tantas veces que una vez más, y era un título de un programa de televisión, conducía Raúl Matas acá en Chile, siempre me quedé con la sensación de que había que decir algo con respecto a ese tema, porque claramente esto se está pasando de castaño a castaño oscuro, y yo siento inevitablemente que cada vez Putin va empujando más la línea, y estamos en una situación parecida a la de 1937-38, cuando los aliados le cedieron los Sudetes a Hitler a ver si se quedaba tranquilo. ¿Qué le van a ceder a Putin para que se quede tranquilo? ¿Cuál es el límite de Putin? Porque lo de los silos es un crimen, eso no tiene otra definición, y es un crimen de guerra. Sí, sabes que al leer un poquito para preparar nuestra conversación, yo me fijé en algo que no había reparado antes, que la Unión Europea ha tratado de tener rutas alternativas, y entre esas sacar el grano por tierra. Uh-huh. Pero uno de los obstáculos para sacar el grano por tierra es que los rieles de las vías ferroviarias. Entre Ucrania y el resto de Europa hay una diferencia sustantiva. No son compatibles. Exacto, y tienen que sacar el grano de los vagones ucranianos a otros vagones. Entonces, no hay, creo que pueden sacar por tierra, por vía ferroviaria, el 10% del grano que Ucrania tiene que sacar del país. Y lo tremendo es que si ese corredor por tierra se mantiene, que en realidad Putin también podría empezar a atacar eso. Ya lo amenazó. Claro. Entonces, de hecho, uno de los problemas actuales es que todavía se saca parte del grano por esa vía, y ese grano no todo puede salir hacia los países pobres que lo necesitan y que son los compradores normales de ese grano. Entonces se queda parte de ese grano en Europa, y eso hace que los precios vayan muy para abajo, y eso al final afecta a la gente que produce el grano. O sea, esto es una tragedia por donde se mire. Así es. De hecho, hay 5 países en Europa de la comunidad que tienen permiso de no comercializar trigo ucraniano para no impactar sus propias cosechas. Óigame, qué desgracia. Otra vez el reloj, el tiranito que tengo acá al frente, que me va marcando que es hora de comenzar a despedirnos. Se pasó volando. ¿Ah? Se pasó volando. Sí, no, bueno, es que hemos tratado de colocar un formato en el que tratamos varias cosas. Seguramente alguna vez pues volveremos a otras situaciones. Las urgencias de las noticias son así. A nosotros nos visualiza don Matías. La distribución de este material la hace Bárbara.
Jorge se encarga de colocar este material al aire cuando usted lo ve a través de la señal en vivo. Y el otro Jorge se encarga de este sonido maravilloso que disfrutamos todos los jueves con ustedes. Le queremos agradecer especialmente a alguien que nos hizo llegar un comentario el otro día que me causó mucha... me encantó ese comentario. Y decir, usted estaba lavando loza y los estaba escuchando. Muchas gracias por el podcast. Usted es bienvenido a hacer comentarios. Créame que Paz y yo los leemos todos. Doña Paz, eso fue. Fue un agrado, Carlos. Bien, que estén muy bien. Gracias a ustedes por estar. Nos estamos viendo en una próxima conversación.